Voy a pedir que podáis estar lo más atento posible, porque aquí el Señor va a hablar, no porque yo hablo, sino porque su palabra de Dios, la palabra de Dios, su palabra se abre y se expone, y nos vamos a poder dar cuenta de muchas cosas que estamos viviendo hoy. Y seguramente que muchas preguntas que te estás haciendo en tu cabecita, en tu corazón, pueden ser respondidas por Dios hoy en este día si estás atento a escuchar la voz del Señor que habla. Y qué buena forma de comenzar diciendo, no sé cómo vienes hoy, vienes cansado, vienes cargado, vienes con dudas, no lo sé. Pero la reconciliación pasa por la cruz. Si te sientes que has enfriado, que has caído, que has pecado, la reconciliación con Dios pasa por la cruz. El amor que puedes recibir de Dios pasa por la cruz. Tu paz mental, tu paz espiritual, pasa por la cruz. Quizás vienes un poco atribulado porque vives circunstancias en tu vida que te cuesta llevar. Eso pasa. La paz, el consuelo, el gozo, pasa por la cruz. No sé, cuando escuchéis gozo, no sé a qué sentís o qué entendéis como gozo. Gozo no significa estar siempre jiji-jaja. Gozo no significa estar de fiesta siempre. El gozo del Señor es precisamente el descanso en el Señor. Es el estar tranquilo, es estar relajado como un bebé cuando su papá lo coge, cuando su padre lo coge y siente ese consuelo, ese gozo. Me imagino que Wendy, cuando su padre le da un abrazo, se siente bien, en paz, ¿no? O su madre, ¿no? ¿A que sí? ¿Te sientes segura que sí? Pues eso es cuando sentimos el abrazo de Dios. Cuando tú te sientes sola o solo, buscas y dices, Señor, quiero tu abrazo. Y eso, ¿sabes por qué es posible? ¿Sabes por qué pasa? ¿Por dónde pasa? Por la cruz. La cruz es el fundamento. Bueno, Cristo y su sacrificio en la cruz es el fundamento de nuestra paz, de nuestro gozo, de nuestra estabilidad como cristianos, de nuestro caminar. El de que podamos haber sido salvados, y no solo salvados, sino que podamos haber llegado a la meta, o podamos llegar a la meta. Pero déjame decirte algo. Esto no ha sido siempre así en nuestra vida. Es verdad que Cristo vino hace 2000 años y fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, en la misteriosa voluntad de Dios. Pero nuestra vida no siempre ha sido así. Unos ya hace más años que cambiaron, hubo un cambio en su vida, otros hace menos, y otros que gracias a la misión de la iglesia aquí en la tierra, en los Santos de Maimona, en la comarca, podrán también entender, encontrar este camino. Pero ¿cómo éramos nosotros antes? Enemigos y alejados de Dios. Ese será el primer punto. Esto se va a solapar mucho con la predicación anterior, pero de la predicación anterior veíamos el paso de nuestra muerte a la vida. Y hoy, ¿qué significa eso de la muerte a la vida? También hay un cambio en nosotros, hay una ciudadanía nueva, hay una nueva creación, hay un nuevo ser humano, por llamarlo de una manera, permitidme la expresión. Porque si nuestro estado natural en la caída ha caído, estábamos alejados de Dios. Ese es el primer punto que vamos a ver. El segundo punto que vamos a ver es que tuvo que haber algo para cambiar esto. Como veíamos el domingo anterior, fuimos reconciliados por medio de la cruz. Y el tercer punto, las consecuencias de esa reconciliación. Ahora reconciliados, tenemos nueva ciudadanía. Vamos a verlo poco a poco. Dicho esto, este cambio, esta ciudadanía cambió en nosotros debido a que antes éramos enemigos, pasamos a ser hijos, ciudadanos del reino de Dios. Pero como hemos dicho, vimos el domingo anterior, cuando tuvimos culto aquí, es que este cambio, esta nueva ciudadanía,
No es algo que nosotros ya hemos conseguido, sino es algo que se nos ha otorgado. No es por nuestros propios méritos, es por la gracia de Dios. Es por alguien que tuvo que subir a esa cruz y pagar por nosotros. Nosotros teníamos que estar en esa cruz. De hecho estábamos, aunque no sufriendo, estábamos representados por Cristo. Por eso, hermanos, la reconciliación pasa por la cruz. Sin la cruz no hay reconciliación. Sin la cruz no se hubiera pagado nuestra deuda. Sin la cruz no tuviéramos nueva ciudadanía. Pero ahora la pregunta que yo siempre hago antes de pasar a los puntos, ¿de qué manera opera esto en nosotros? El que haya Cristo ido a la cruz. ¿Cómo es posible tal cambio en nosotros teniendo en cuenta nuestra condición de enemigos, de alejados? ¿Y cómo es posible esto en nosotros? Y si no hay mérito en nosotros. Bueno, vamos al primer punto. Hay que recordar lo que éramos. Enemigos y alejados de Dios. Bueno, habló a una asamblea en que la mayoría ya hemos hecho confesión de fe, somos cristianos, pero yo no conozco el corazón. Lo mismo es tu condición ahora, no lo sé. O lo mismo, el que nos va a escuchar por el YouTube, o cuando subimos la predicación, está en esa condición, ¿no? Y necesita un nuevo arrepentimiento, un nuevo nacimiento, mejor dicho. Pero nuestro estado era enemigos y alejados de Dios. Pablo aquí está hablando a una comunidad cristiana. Por eso Pablo comienza diciendo en el versículo 11, por lo tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, que sois gentiles de nacimientos, erais llamados incircuncisos, por lo que se llaman de la circuncisión aquellos que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados. Acordaos de que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y erais ajenos a los pactos de la promesa. Vivíais sin esperanzas y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, pues derribó la pared intermedia de separación y abolió en su cuerpo las enemistades, puso fin a la ley de los mandamientos, expresando en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos pueblos uno solo y un nuevo ser humano, estableciendo así la paz. Él, por medio de la cruz, ha reconciliado con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, dando en sí mismo muertes a las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros, que estabais lejos de los que estabais cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuyo principal piedra angular es Jesucristo mismo. En él todo el edificio bien ensamblado va creciendo para ser un templo en el Señor, un templo santo en el Señor. En Cristo vosotros también sois edificados en unión con él para ser la morada de Dios por medio del Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia, que tu palabra sea exponiéndose, Señor, y que nosotros podamos tener el corazón abierto, Señor, a poder escuchar, recibir este mensaje, Señor. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Fijaros cómo comienza diciendo Pablo. Por lo tanto, acordaos que no erais parte del pueblo de Dios. Está hablando de los gentiles. La iglesia de Éfeso era una iglesia gentil. Acuérdate de que no eras parte del pueblo de Dios, que en otro tiempo estabais alejados. Y a veces es muy importante. A mí por un lado doy gracias a Dios cuando me dice recuerda. A veces leyendo la Biblia, otras veces en mi tiempo de oración con Él, de meditación de las Escrituras, me dice, acuérdate de cuando eras esclavos en Egipto. Acuérdate cuando no me buscabas. Acuérdate
cuando lo hacías de una manera errada quizás. Acuérdate que si no fuera porque yo te salvé, y no que Dios nos esté echando en cara cosas, que no nos esté echando nada en cara, pero nos dice, acuérdate que yo te he salvado. ¿Para qué? Porque hay un propósito de nuestra salvación. Que le demos la gloria, que vengamos a adorar al Señor, que vivamos vidas que glorifican a Dios. Hace un rato he hablado de John Newton. John Newton fue salvado por Dios, no solamente de la tempestad, sino su vida, de la verdadera tempestad, la muerte, del infierno. ¿Y John Newton qué hizo? ¿Siguió con su vida como estaba? No. Porque cuando el Señor llega por medio de su Espíritu Santo, hay un cambio, una transformación incluso no forzada. Dios te va guiando según su voluntad. Vas comprendiendo cómo debes vivir para su gloria. Y esto Pablo lo que está diciendo, oye, acuérdate que estabas alejado, que eras impuro, sin Cristo, no había Cristo en tu vida. Para que sepas cómo fuiste salvado y no, como decíamos el domingo anterior, y no haya jactancia en tu vida, porque es por gracia. Es importante recordar esto, de dónde Dios nos sacó. Por eso Pablo lo hace recordar. Aunque aquí es verdad que Pablo está hablando de la comparación entre el gentil, porque está hablando de una iglesia gentil. Gentil, para que no lo sepa, eran aquellos que no eran judíos, que no eran judíos de nacimiento. Y los que no eran judíos de nacimiento, antes que llegara Cristo, no nacían dentro del pueblo visible de Dios, del pueblo de Israel, por ejemplo, ¿no? O sea, si tú y yo hubiéramos nacido antes que Cristo viniera, pues si queríamos ser parte del pueblo de Dios, porque era una forma de entrar, nos hablaba de lo que iba a ser Cristo, teníamos que haber ido allí, a Israel, haber dicho, yo quiero ser parte del pueblo de Dios. Al hombre no harían la circuncisión de la edad que fuera, pero aún así no seríamos iguales al pueblo nativo. Seríamos como de segunda categoría. Y esto, había prosélitos que se habían convertido al judaísmo antes que Cristo viniera. Pero ¿qué pasa? Que el corazón del judío, y lo vemos en Pablo muchas veces, y Pablo era un judío, y Pablo lo dice como testimonio, el corazón del judío era un corazón orgulloso, que se creían que eran ciudadanos como era el pueblo escogido, y a veces nosotros podemos caer en esa jactancia. Yo soy cristiano, yo soy mejor que nadie. No, esto es por gracia. Y aquí Pablo está hablando de una iglesia gentil que dice, vosotros ya no sois ciudadanos de segunda ni de tercera, porque Cristo vino a abolir y os ha dado una nueva ciudadanía. Que esto no quiero adelantarme al siguiente punto. Pero lo que quiere decir aquí es que no erais parte del antiguo pacto, pero sois parte del nuevo pacto. Pero antiguamente, cuando hubo trifulcas, digamos, hubo debate en la iglesia del primer siglo, pues era necesario que el cristiano que iba a la iglesia, el gentil que se convertía, debería ser circuncidado o no. Gracias a Dios, no. Pero esto es lo que podemos ver aquí. Lo que sí tenemos claro es aquí que no nacimos siendo cristianos. Y que si han nacido en una iglesia, no te hace cristiano. Por ejemplo, en noviembre espero, si Dios quiere, que nazca Esteban. Nacerá en una iglesia, es hijo de un pastor. Y será bautizado. Pero el hecho de que sea miembro de la iglesia visible no da garantía a que sea miembro de la iglesia triunfante. ¿Hasta cuándo? Hasta que dé testimonio de su nuevo nacimiento, que ya haya habido una obra en sí. Por lo tanto, aunque nazcamos y seamos parte del pacto de Dios, y aunque el judío era parte del pacto de Dios, no era parte real de la iglesia hasta que no hubiera una verdadera conversión, un nacimiento. Todos los judíos del Antiguo Testamento no fueron salvos. Hubo judíos que incluso negaron a Dios y se rebelaron. Todos los que vienen de la iglesia
si no hay un nuevo nacimiento, no somos salvos. Por eso es importante entender que esto no es por venir, no es por hacer, no es por dar, no es por ganar. Es por la gracia de Dios. Y Él nos dice, por medio de Pablo inspirado, vosotros, si fuera por vosotros mismos, aunque hubierais nacido en cuna cristiana, si no fuera por Dios, estaríais perdidos, sin Cristo, impuros. Y éramos llamados incircuncisos en el antiguo pacto. Pero hoy, gracias a Dios, la circuncisión, cuando hablamos de circuncisión, no estamos hablando de la circuncisión externa que nos salva, sino la circuncisión del corazón. Y esto ya va para hombres y mujeres. Y el símbolo de la circuncisión del corazón, externamente, el símbolo es el bautismo. Aunque el bautismo nos salva. Tú te bautizas porque eres parte del pueblo de Dios y antes o después tu corazón, si es la voluntad de Dios, ha sido circuncidado. Éramos llamados incircuncisos. Acordaos, también dice en el versículo 12, acordaos de que en aquel tiempo estabais sin Cristo. Acuérdate, porque muchas veces siendo cristianos se nos olvida que estamos con Cristo. Se nos olvida lo que ha hecho Cristo. Se nos olvida el maravilloso regalo que nos ha dado cuando ponemos cualquier cosa por delante de Él. Dice, acuérdate que estabas sin Cristo. ¿Cómo vivías tú sin Cristo? Pues mal. No creo que alguien me diga que haya conocido realmente a Cristo. Si alguien me dice, no, es que yo antes sin Cristo era más libre, soy un esclavo. O sea, no has entendido el Evangelio, compañero. Cristo, acuérdate cómo era tu vida sin Cristo. Por lo tanto, esta era nuestra condición, sin esperanza. Vivir sin Cristo es vivir sin esperanza. Hace unos días ha fallecido una persona que conozco, estando yo allí en mi pueblo, una persona que conozco. Y esa persona falleció sin esperanza. El dolor de la familia es insoportable. Es insoportable. ¿Qué esperanza hay para aquellos que mueren sin Cristo y para aquellos que se quedan, que están sin Cristo? El final. Pero ese es el corazón del ser humano natural. Lejos de Dios, no quiere saber de Dios. Es más, un familiar de esta persona, amiga de mi hermana, le dijo a mi hermana, fijaros hasta dónde llega, y no juzgo, porque esa era mi naturaleza si yo fuera así, si yo fuera sin Cristo. Hasta en ese momento de dolor dijo, yo no voy, lo dijo en palabras como habla por aquí, ¿no? Dice, yo no voy a rezar, pero reza tú por mí. Esa es la respuesta del ser humano natural. Y felizmente, seguramente, este hecho les aumente mucho más la rabia contra Dios y se rebele contra Dios. Y ya Dios sabe quién es esta familia, orar por esta familia. Pero esa es la respuesta del ser humano natural, que nosotros podamos decir yo rezo o yo oro al Señor, no que nace de nosotros. Es un regalo que Dios nos ha dado. Decíamos en la predicación pasada, las buenas obras son puestas por Dios también. El que podamos orar nosotros y otros no, o que podamos asumir la pérdida de un ser querido con paz, es algo que Dios nos ha dado. Pero cuando no tienes a Cristo, cuando antes de conocer a Cristo, ¿cómo estábamos? Sin esperanza. Porque sin Cristo no hay esperanza. Sin esperanza. Y esto quiere decir 5 puntos importantes que nombra Pablo aquí, en el versículo 2. Sin esperanza quiere decir sin Cristo. ¿Qué significa sin Cristo? Separados de Cristo. Vivir separado de alguien que te bendice, que te ama, debe ser duro. Sin Cristo. Segundo, Pablo dice sin ciudadanía. Quiere decir excluido de la ciudadanía de Israel, que Israel hoy es la iglesia, pero excluido de la iglesia. Quiere decir sin amigos, sin verdaderos amigos.
extraños a los pactos de la promesa. El pacto que nos da Dios de la promesa no solamente es una relación vertical con Él. El pacto de la promesa nos da una relación horizontal con nuestros hermanos. Y ese es el símbolo de la cruz. Por lo tanto, cuando estamos fuera del pacto de la promesa, no tenemos los amigos eternos o los hermanos eternos. No tenemos sin amigos. Éramos extraños. Yo te digo, lo dije el anterior domingo, lo digo este domingo también. Yo os veo a vosotros y me veo a mí, y no lo digo por nada malo, pero es la realidad. Si no fuera por Cristo, yo creo que ni nos conoceríamos, ni tuviéramos cosas en común que compartir, porque cada uno diferente edad, diferente lugar, diferente generación, y es verdad, el ser humano es así. Pero esto es el amor es a lo que nos une, es mucho más fuerte, es tan fuerte, que es más fuerte que el vínculo que me puede unir a mí con mi hermano carnal. Porque con mi hermano carnal el vínculo se rompe cuando él se muere, yo me muero. Pero nuestro vínculo de la iglesia, de la familia, del pacto de Dios, es un vínculo eterno, para siempre. Incluso el vínculo con mi esposa, cuando nos muramos, ya el vínculo de esposo se rompe. Pero el vínculo de hermano jamás. El vínculo de hermano jamás. Aunque yo le digo siempre de broma, si llega antes que yo, guárdame un sitio que quiero estar a tu lado adorando a Dios. Sin esperanza, sin amigos también sin esperanza. Sin Cristo, no teniendo esperanza. Y el último punto, el culmen de todo, sin Dios. Una vida sin Dios y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra vida antes de conocer la gracia de Dios, antes de que fuéramos salvados. ¿Y tú sabes lo que es una vida sin Dios? Es el infierno. Porque eso va a ser el infierno. El lugar eterno preparado para aquellos que no recibieron a Cristo por el pecado natural, y el lugar donde íbamos a ir nosotros es un lugar sin Dios eternamente, en la absoluta oscuridad. Yo no sé cómo será. No, quitaron la imagen del infierno de Dante con los fuegos, con la llama. Yo no sé cómo será, porque la Biblia no dice nada de esto. Lo único que sé que dice que es sin Dios, eternamente sin Dios, en la absoluta oscuridad, en lo peor de todo. El peor de los males no tiene comparación con lo peor que se vivirá allí. Por lo tanto, no digo esto para que tengáis miedo y os soñéis por la noche. Digo esto para que tengáis paz en el Señor y miráis a Cristo. Porque también el reino de los cielos es lo mejor que habéis vivido aquí, pues no tiene comparación con lo que será. Porque será todo pleno, en la plenitud de todo y sin pecado. Bueno, hemos dicho, sin esperanza. Estábamos lejos y fuimos hechos cercanos. ¿Quién se acercó por sí solo a Cristo? Nadie. Nadie se levantó una mañana, bueno, a lo mejor sí, se levantó una mañana y dijo, hoy te voy a adorar, Señor. Si tu conversión fue así, ya Dios había obrado esa noche contigo mientras dormía. Pero nadie en su naturaleza caída sale de su iniciativa propia, voy a adorar al Señor. Es Dios quien lo da. Y lo estamos viendo en estos capítulos de Él. Por lo tanto, estábamos lejos y Él nos acercó a Él. Dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y fijaros que otra vez vuelve a usar este verbo auristo que hablábamos el domingo anterior, el verbo en griego, que es el auristo que no tenemos en español, que es el verbo divino, que es cuando Dios obra. No hicimos nosotros acercarnos a Él, no fuimos nosotros, sino habéis sido hechos cercanos. O sea, habéis sido arrastrados por la sangre de Cristo. Y tuvimos esa cercanía con Dios, pero no parte de nosotros. Fue su sacrificio. Por eso la reconciliación pasa por la cruz. Obviamente nosotros no adoramos la cruz. Esta cruz no está aquí puesta para adorarla. Esta cruz está aquí puesta precisamente para recordarnos por dónde pasa nuestra reconciliación. Por dónde fue que Cristo abrió el camino que lleva al Padre. Y está vacía, porque Cristo no está en la cruz. Cristo no está sufriendo en la cruz
como a veces nos quieren enseñar. Cristo bajó de esa cruz para subir al cielo en poder y gloria y está sentado en el trono. ¿Dónde está Cristo? En su trono. Y también por medio del Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros. Por eso somos santos por gracia. Y cuidado con el término santidad. A veces nos han enseñado en nuestra tradición aquí en España que el santo es el que está en un altar, que tiene una coronita. No, santos, por eso ya hablaba más adelante de la ciudadanía de los santos, aquel santo viene del verbo karos, que ha sido apartado por Cristo con el poder de su sangre preciosa. Por eso un pastor contaba una vez, fue profesor mío en el seminario, y él contaba que un día vino el cura, que también tenía buena relación, como yo tengo buena relación aquí con los curas, y entró a la iglesia y dijo: uy, qué interesante, igual como que imagínate que entra aquí, ¿no? Y dice: uy, qué interesante, aquí no tenéis ningún santo en la iglesia. Y el pastor, ¿sabe qué dijo? No, ¿ves todos estos que están aquí sentados? Todos estos son santos. Y yo también. Claro, nosotros se queda así porque el concepto de santidad tiene un concepto raro. Pero cuando Dios habla de la comunión de los santos, está hablando de la comunión de unos con nosotros. Y cuando aquí habla de fuimos de un solo pueblo, a ver, estaba aquí. Bueno, cuando habla que éramos hechos de la ciudadanía de los santos, hombre, no quiere decir de los santos de Maimona, que yo a veces va leyendo esto y yo soy ciudadano de los santos, sí, pero está hablando de los santos, del pueblo de Dios, del reino de los cielos. Y eso no está en nosotros, pasa por la cruz. Pasa por la cruz. Cristo nos dio paz con Dios, nos unió a su pueblo. Dice el versículo 14, Él, hablando de Cristo, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, pues derribó la pared intermedia de separación. Antiguamente, como hemos dicho, había como una pared que nos separaba a nosotros de ser parte del pueblo de Dios, de ser parte de los judíos, de que era el pueblo de Dios en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, Cristo rompe esa pared. Y ya no hay judíos, ni gentil, no hay judío ni griego. Y aquí, yo sé que aquí hay varias diferentes nacionalidades. Cuando tú estás sentado aquí, tú no eres colombiano, yo no soy español, no es brasileño. Somos ciudadanos, hermanos de la misma nación, del pueblo de Dios. Nuestro pasaporte pondrá que somos español, colombiano, dominicano, pero brasileño. Pero ese pasaporte va a caducar el día que nos vayamos de aquí. Pero tenemos un pasaporte eterno que el Dios, que Cristo nos lo ha dado en la cruz. Y ese es el pasaporte, lo tenemos todos. Judíos, gentiles, brasileños, colombianos, españoles, iglesia de países árabes, tienen ese mismo pasaporte. Somos todos miembros de la misma ciudadanía. Por eso somos hermanos, somos parte de la misma familia. En Cristo tenemos la paz. Pues cuando fue a morir en la cruz por nosotros, firmó la paz que necesitábamos para tener vida eterna. Estando alejados nosotros, nos acercó a ser parte de su pueblo, injertándonos en él. Obviamente, a todos nos viene un poco el orgullo patrio. Cuando juega, por ejemplo, España contra Colombia, los colombianos querrán que gane Colombia y yo querré que gane España. Todos tenemos ese punto del igual que me pasa cuando juega España contra Brasil también. O sea, he dicho Colombia por decir. Pero no puede haber un orgullo, no puede haber una xenofobia en un cristiano. No puede haber un nacionalismo que separe por una bandera de tu hermano. Cuando estamos en la iglesia, cuando hemos reconocido el verdadero, yo me siento español cuando me tengo que sentir español, pero por encima de español soy cristiano. Y debe haber eso. No debe haber discriminación. Permitidme que abra este paréntesis.
No debe haber discriminación ni orgullo patrio. Y aquel que tiene un orgullo patrio contra su hermano es un pecado gordo. Somos cristianos, porque no está reconociendo a su hermano como igual. Lo digo esto porque esto pasaba con los judíos, que ya sí son cristianos, pero son de segunda, o no son como yo porque porque ellos no tienen el pasaporte que yo tengo. No. Somos todos parte del mismo pueblo, limpiados con la misma sangre. Y si hay una jactancia, ya sea de patria o de no sé qué, debes arrepentirte, porque si Dios te ama, te va a bajar Él. Y eso eso a veces es doloroso. Por eso, hermanos, esto es la iglesia del Señor. ¿Ves? Españoles, colombianos, dominicanos, brasileños, nicaragüenses cuando vienen, o donde sea. Pero por encima de esto, rumano, ¿verdad? Que no está aquí nuestro hermano. Por encima de esto, no, esto, el pasaporte lo dejamos ahí fuera. Somos de Cristo, somos todos uno en Cristo. Y así debe ser, y también fuera, incluso con los vecinos que sean de otro lugar. No debe haber una discriminación con tu hermano. Y no debes creerte superior por ser de un país o por ser cristiano. Al revés, el ser cristiano nos llama a ser humildes, a servir a la sociedad. Por eso es entender el ministerio de Cristo aquí en la tierra. Y ahora Cristo nos ha hecho a todos uno, nos acercó a su pueblo injertándonos en Él. Él siendo uno y Él la cabeza, Cristo. Por eso, y esta es otra cosa importante, somos parte de un cuerpo. Cuando alguien te diga, a uno de nuestros amigos católicos te diga, pero nosotros tenemos al Papa que nos unifica a todos. No, ya, pero tú tienes un nombre, yo tengo a Cristo que nos unifica a todos. Tengo a Dios. Él es la cabeza. Sí, pero ¿cómo eso es posible? Por medio de las Escrituras. Que después tenemos muchos primos, muchas familias, muchos hermanos. Tenemos muchas denominaciones. Sí, ellos también tienen denominaciones. Pero nosotros estamos bajo la cabeza que es Cristo. Y esa es una cabeza infalible. Es una cabeza inerrante. Es una cabeza que no se equivoca. Al revés de los hombres. Yo siempre digo una cosa, yo estoy hablando. Pero si yo dijera algo contrario a las Escrituras, hacérmelo saber, por favor. Pero lo mismo lo he dicho sin darme cuenta. O si no, si ya se me va mucho la cabeza, hay 15 pastores en España que están alrededor mío. Escribir a ellos. Lo que quiero decir esto, que el pastor no es la cabeza, es el guía, que nos guía a la cabeza que es Cristo. Soy uno más de la congregación Rebel. Me gusta como los lobos, una expresión un poquito mejor, pero los lobos tienen un concepto de liderazgos, de servicio muy importante. El macho alfa nunca va delante, va detrás, cuidando la manada. El pastor no debe ser el cabeza, sino el que limpia los pies, el siervo, el líder, el esclavo. Por eso llamamos esto el esclavo de Cristo. Cristo es la cabeza. No soy, como dijo Pablo, no soy de Apolos, no soy de Pablo, no sois presbiterianos, no sois del pastor Samuel, no sé qué, no. Somos de Cristo, por encima de todo. Lo demás son apellidos, identificaciones y ya está, pero que estamos aquí porque somos de Cristo. ¿Y qué dice Cristo? Es que, claro, yo esto no lo podía hacer, ni nadie lo podía hacer lo que hizo Cristo aquí, ¿no? En el versículo 15, y abolió en su cuerpo las enemistades. Abolir la enemistad quiere decir que firmó la paz, que hizo la paz con Dios y entre nosotros. Puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear que en sí mismo los dos pueblos, uno solo, y un nuevo ser humano, establecido así la paz. Cuidado con este versículo. Pero cuando leemos, abolió los mandamientos, pensamos que ya el Antiguo Testamento no valió para nada y ya no tenemos que cumplir la ley. No, precisamente, abole los mandamientos nacionales. Es que hay 3 tipos de mandamientos. Los morales, los nacionales y los del templo. ¿Cuáles abole Dios, Cristo en la cruz? Los nacionales y los del templo. ¿Por qué? Porque la nación de Israel se hace una en aquellos que son escogidos, tanto judíos como gentiles, y del templo, porque es el verdadero templo que viene a morar en nosotros, que somos su templo. Por lo tanto, ya no hay ley, templo, ni ley
del Estado. Pero, ¿por qué existían esas leyes? Porque esas leyes nos estaban mostrando lo que iba a ser Cristo, quién era Cristo. Pero la ley que permanece es la ley moral, los 10 mandamientos, que se resumen en los 10 mandamientos. Nosotros era imposible poder cumplir esto por nuestros propios méritos. Pero hoy sí lo podemos cumplir por medio de Cristo. Sí lo podemos hacer, no nuestras fuerzas, por medio de Cristo. Precisamente cuando leemos los 10 mandamientos, que eso lo podemos ver en un discipulado, humanamente vemos que los incumplimos, porque no los cumplimos por nuestras fuerzas, los cumplimos en la gracia de Cristo. Y eso es. Pero Cristo nos dio la paz como su pueblo, y Él abolió, por medio de la cruz, nos reconcilió. Dice el versículo 16: Él por medio de la cruz ha reconciliado con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, dando a sí mismo la muerte en las enemistades, y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estáis cerca. Cristo rompe las divisiones. Por eso es doloroso para el cuerpo cuando hay división en una iglesia. Cuando hay división en una iglesia es doloroso y crea muchas malas consecuencias y heridas. Cristo vino a hacer un solo pueblo, unidad, unión, paz, y anunció que la paz a los que estaban lejos, tanto a los que estaban cerca, porque los que estaban cerca también necesitaban creer en Cristo para ser salvos. Ahora, ¿qué nos enseña Cristo? La paz que nos ha reconciliado. La peor guerra que podíamos tener es con Dios. La peor enemistad que podemos tener es con Dios. ¿Y qué nos enseña Cristo por medio de la cruz? Que ha sido firmada la paz. Que todo conflicto es posible acabar por medio de una paz. Si el peor de los conflictos que teníamos nosotros, que no estaba en nosotros mismos, ha sido abolido por Cristo, cualquier otro conflicto puede ser abolido. Por lo tanto, el cristiano es llamado a ser una persona de paz. Si nosotros somos causantes de conflictos, eso también debemos hacernoslo mirar. Si somos chismosos contra nuestros hermanos, si somos altivos o nos gusta meter cizaña, como decimos por aquí, eso es algo que nos debemos hacer mirar, porque el Espíritu Santo no nos empuja a esto, nos empuja a la paz. ¿Y qué paz mana? Esta paz mana de la mayor paz de todo, que es la paz del Evangelio, la reconciliación de nosotros con Dios. Porque la cruz, hermanos, es fuente de nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Hay un himno por ahí muy antiguo: Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. ¿No seremos nosotros ahora portadores de paz? El mundo necesita de la paz, pero no de una paz humanizada, no de una paz humanista, no de una paz sentimental, de una paz genuina y verdadera, que es la paz que el mundo puede tener con Dios. Obviamente no todos querrán esta paz, pero Dios dará esta paz a aquel que escogió antes de la fundación del mundo, como hizo con nosotros. Pero por eso nos corresponde a nosotros ser iglesia, ser una iglesia de paz, y por eso es muy importante el testimonio hacia los de fuera. Si nuestro testimonio es malo, si somos malos vecinos, si somos malos compañeros de trabajo, si tenemos mala boca, aunque suenen, esto a mí a veces me gusta, son cosas muy tontas, muy simples, que parecen un maestro diciendo a los niños del colegio, pero si tenemos mala boca, malos pensamientos, malas acciones, ¿qué imagen de la paz de Dios estamos dando? Y no es esto para que nos digan qué bueno eres, que eres cristiano, o para creernos mejores que ellos, no, para dar la gloria a Dios. Y a esa paz hemos sido llamados también cuando Dios nos concilia con Él. Y este es el mensaje de la cruz. En este acto mana el mensaje de la paz, en lo que hizo Cristo en la cruz.
El Señor nos llama de las tinieblas a la luz, de las cadenas a la libertad, de la muerte a la vida, de la separación de Él, con Él, a la intimidad con Él. Fijaros que solo Cristo puede hacer esto. En solo Cristo, solo el Dios Trino. Los musulmanes no tienen a Mahoma viviendo dentro de Él, ni a Alá. Los budistas luchan por conseguir la máxima espiritualidad, pero es un saco roto, nunca lo conseguirán. Otros tratan de conseguir otras cosas por medio de dioses falsos, pero ¿quién es el único que puede decir: el Espíritu Santo de Dios mora en mí? Aquel que ha nacido de nuevo en Cristo, aquel que tiene a Cristo como Señor y Salvador. Nos dio su Espíritu. Y eso dice el versículo 18. Porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Hermanos, sois templos del Espíritu Santo, como yo también. El Espíritu Santo mora en nosotros. Por lo tanto, no tenemos excusa. Y yo soy el primero que caigo en pecado. Pero no tenemos excusa para no hacer la voluntad de Dios. Para no obrar con frutos de misericordia, de amor, de paz, por obras que glorifiquen a Dios. Obras que nos salvan, porque la salvación es por gracia. Pero esto bendice al hermano, glorifica a Dios. Y es la consecuencia de nuestra ciudadanía. Al brasileño que es de Brasil, le vas a conocer seguramente porque lleva una camiseta de Brasil o una bandera de Brasil en un evento. Al español porque lleva una bandera del español de España, y una camiseta. Al colombiano igual, al rumano, al dominicano. Y al cristiano, ¿cómo nos conocerán? Por llevar una cruz en el cuello. Que yo he visto a personas muy lejos de Dios llevando una cruz en el cuello. ¿No? Y yo la llevo, que no está mal eso. O por llevar una gorra con una cruz, también la llevo. Pero he visto a muchos que están muy lejos de Dios llevando símbolos cristianos. Por eso nos conocerán. Nos conocerán por la camisa que llevas puesta. Por los frutos te conocerán. Los frutos es tu bandera. Los frutos, las obras que glorifican a Dios. Esa obra es tu bandera. Es tu camiseta. Pero si no la llevas, no estás glorificando a Dios. No estás siendo un buen ciudadano, por llamarlo de una manera, del reino de los cielos. Nos dio su Espíritu, y ese Espíritu es el que obra en nosotros y que nos identifica como cristianos. Nos dio esto cuando nos perdonó. Ya antes de que nosotros confesáramos: sí, Cristo, yo te sigo, el Espíritu Santo ya estaba en nosotros, porque Él es el que nos convence de pecado. Y Él nos lo dio antes de que en una condición pésima de muerto espiritualmente. Nos llamó, y con su preciosa sangre Cristo nos limpia, la misma sangre, haciéndonos ser uno, en comunión, reconciliados con una nueva familia, con una nueva ciudadanía, un nuevo pasaporte, una nueva identidad, el ser hijo de Dios y hermanos unos con otros. Y ahora reconciliados podemos decir que sí. ¿Os acordáis cómo hemos empezado, no? Recordar de dónde estabais, que no teníais el pasaporte cristiano. Recordar que esto ha sido sellado por Cristo. Y ahora sí podéis tener la nueva ciudadanía. Es muy gratificante yo lo sé por algunos casos, de aquellos que han dejado sus tierras y han venido, por ejemplo, a España, por llamarlo de una manera, por decir, estamos aquí en el contexto, ¿no? Y ha sido muy gratificante cuando, después de muchas luchas, de mucho sacrificio, de mucho estudiar y de muchos años aquí, han conseguido la nacionalidad española. Muy gratificante. Igual me pasaría a mí si yo fuera a Estados Unidos y quisiera allí vivir, hacer una vida en Estados Unidos y conseguir la nacionalidad americana. Muy gratificante.
pero has tenido que luchar mucho y conseguir mucho. Imaginaros lo que es conseguir una ciudadanía sin hacer nada. Y una ciudadanía que no caduca, que es eterna. Imagínate, tú ahora mismo tú vas a sacarte la nacionalidad española, por ejemplo, que estamos en España, ¿vale? Podemos decir, si estuviéramos en Estados Unidos, diría Estados Unidos. Vas a sacarte con la nacionalidad española y te piden antecedentes penales. Y va con un libro lleno de antecedentes penales. Se van a decir, no la vas a tener la nacionalidad, no calificas para la nacionalidad. Pero es que nosotros hemos tenido la nueva ciudadanía con una lista de antecedentes gravísima por nuestro pecado. Y no hemos tenido que estudiar, no hemos tenido que hacer nada. Y Cristo con su cruz dice, te sello el pasaporte con mi sangre preciosa. Te sello la identidad, eres cristiano. Qué maravilloso regalo. Quiero que penséis esto, para que veáis lo importante de la obra de Dios en nosotros. Por eso me gusta la carta de Pablo a los Efesios, porque nos habla de esta obra maravillosa que Dios ha hecho en nosotros. Por lo tanto, Él por medio de la cruz, dice el versículo 16-17, ha reconciliado con Dios a ambos pueblos, un solo cuerpo, dando a sí mismo muerte a las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y que estáis cerca. Dice el versículo 19, por eso ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estas son las características de nuestra nueva ciudadanía. Ya no somos extranjeros, ya no somos ciudadanos de segunda, sino que somos miembros de una familia de Dios, de la misma familia de Dios. Ya no somos impíos, sino que santos por la gracia de Dios. Ya no estamos caminando sin dirección, ya somos dirigidos por el Espíritu Santo a la casa del Padre, nuestra morada eterna. Ya esto partiendo de que éramos enemigos, extraños, pero ahora somos amados por Dios. Y lo más importante, ¿y cómo podré yo hacer esto? Imagínate que ya te han dado el pasaporte de la nueva ciudadanía, no has hecho nada. Y tu lista, y te has quedado embobado porque tu libro de antecedentes penales, tu enciclopedia de antecedentes penales, ha sido retirada a la basura y olvidado. Y ahora te dicen, ahora ya tienes tu ciudadanía, camina. Y tú puedes decir, bueno, pero yo acabo de recibir la ciudadanía, ¿qué hago ahora? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo vivo? Me da miedo. Hasta hace unos días no sabía nada de ti y ahora me da miedo. Aquí está la clave. Sostenido sobre el fundamento Cristo. Sobre Él caminamos. El versículo 20, ¿qué dice? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. Cristo no te deja solo. Él te ha dado su Espíritu Santo. Nuestra fe es un don de Dios, eso sí. No está sobre la nada. No es una superficie que se desliza. No es como que aquellos que quieren alcanzar el nirvana, que nunca llegarán. No es una arena movediza. No es algo sin fundamento. No, nuestra fe, que es un don de Dios, está sostenida por un gran fundamento. Una columna que no puede ser destruida porque ya venció. Este es el fundamento que sostenía la doctrina de los apóstoles y los profetas. Es el fundamento que sostiene toda la creación. Y es el fundamento que nos lleva a la eternidad. Este es el fundamento de nuestra fe. Nosotros mismos la podemos ver, la podemos sentir, la podemos tocar con nuestro corazón. Porque este fundamento es Jesucristo, que ha resucitado y está en su trono. Y esto es la garantía de nuestra salvación. Es un hecho. No solamente nos dio el pasaporte y dice, avíatela, como dicen por aquí, avíatela ya. No, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. No temas, manada pequeña, porque el Señor le ha placido daros el reino. Porque aunque pases por el fuego no te quemarás, y aunque pases por el agua no te negarás, porque yo el Señor estoy contigo.
Y el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Porque somos hechura suya. Y ese es nuestro fundamento. Por lo tanto, somos bendecidos por la cruz. Somos bendecidos por la comunión. Termina el versículo 21 y 22, dice: en él todo el edificio, hablando no de un edificio físico, sino el edificio espiritual, la iglesia, bien ensamblado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo vosotros también sois edificados en unión con Él para que sea la morada de Dios por medio del Espíritu Santo. Cristo no te deja el fundamento, te va a estar alimentando día tras día para ser piedra preciosa que glorifique su nombre. Para estar unidos unos con otros. Y esto es maravilloso, pues es en medio de la comunión. ¿Os acordáis del Salmo cuando comenzábamos? ¿O acordáis de la primera, decía, da gloria al Señor? ¿O acordáis de la palabra de Deuteronomio? ¿O acordáis cuando saqué de la tierra de Egipto para que me deis el sábado, el domingo, la congregación, el culto al Señor? Es ahí, no es una imposición vacía. Dios lo ordena porque es donde ahí en la congregación, en la comunión unos con otros, donde es necesario este trato, en medio de la comunión, donde vemos crecer nuestra santificación. Tenemos hermanos de todo tipo, hermanos que sentirán más afinidad, hermanos que te costará más, pero está puesto, cada hermano como parte del cuerpo está puesto para la mutua santificación, para el crecimiento en el Señor. El Señor ahora mismo, ¿sabe lo que está haciendo? Nos está preparando para la eternidad con Él. Esto es una antesala de lo más cercano que está este mundo de la eternidad. El lugar donde gente de toda lengua, raza, tribu, nación, se reúnen ante el trono del Dios vivo para adorar su nombre. Es como si se abriera aquí un lugar que lleva directamente al trono de Dios. Hermanos, venir a la congregación, como termina estos versículos, no es algo vano, es algo poderoso, es algo de maravilloso, es algo que el Señor va santificando nuestra vida. Pues otra de las características de nuestra ciudadanía es que Dios nos ha convertido en su templo, y el templo necesita vivir en comunión con todo el templo. Es de vital importancia vivir para la gloria de Dios. Para esto es vital importancia también lo que hemos sido reconciliados por medio de la cruz, que vivamos en comunión unos con otros, que vivamos sin dejar de congregarnos, para que así crezcamos para nuestra santificación. Alguien que dice, yo soy cristiano pero no me congrego, lo que he dicho antes, ahí debería hacerse mirar algo. Seguramente hay un problema de orgullo en el corazón, o un daño, pero que Dios no tiene la culpa y que Dios puede sanar. Juntos, como hermanos, una nueva familia, una nueva condición, viviremos edificándonos unos a otros con Él, glorificando a Él. Todos tenemos el mismo pasaporte. Y sí, todos alguna vez, seguramente, algunos nos veremos despedir antes que otros. Pero sabremos que cuando digamos a este hermano adiós, va con su pasaporte sellado. Es más, ya está allí. Y recordando, hay un proverbio alemán que dice: los cristianos nunca se dicen adiós por última vez, porque tenemos el pasaporte y allí nos vemos. Por eso, hermanos, es un regalo maravilloso, que no teníamos nada y Dios nos lo ha dado todo. La importancia de entender nuestra salvación por gracia y los beneficios de esta, de cómo hemos sido reconciliados y cómo esta reconciliación pasa por la cruz. Hermanos, antes estábamos sin Cristo, ¿acordáis lo que he nombrado, los 5 puntos estos? Sin Cristo, sin ciudadanía, sin amigos, sin esperanza, sin Dios. Y ahora todo lo contrario, siendo templo del Espíritu Santo, con Cristo, con una nueva ciudadanía común con nuestros hermanos, una ciudadanía eterna, con amigos, hermanos que son amigos,
con esperanza, una verdadera esperanza, de hasta cuando el momento más difícil de decir adiós a alguien, sabemos que le volveremos a ver si es nuestro hermano. Y lo más importante, con Dios, y con Dios para una eternidad. Demos gracias a Dios por este regalo. Juntos, como hermanos, una nueva familia, una nueva condición, viviremos edificándonos unos a otros en la unión con Él, glorificando a Él. Y qué bueno, después de esta exposición que nos habla de lo que es la iglesia, poder participar juntos como hermanos de la cena del Señor. Hermanos, no tengamos en poco lo que Dios te ha dado, y sé buen mayordomo y vive para bendición de los demás, porque tú congregas, el hecho de que tú seas congregándote no es solamente de bendición para ti, sino de bendición para tus hermanos, de bendición para el cuerpo. No seas egoísta, glorifica a Dios y bendice al hermano. Esa es la característica de tu nueva ciudadanía. Así que nos vemos pronto y nos seguiremos viendo, pero lo más importante, nos veremos en nuestra nueva ciudadanía, en nuestra nueva ciudad, en la ciudad celestial, en nuestra morada eterna para siempre. A Dios quiero ver, todos juntos adorando al Señor. Que Dios bendiga su palabra. Oremos. Señor Dios y Padre celestial,